mecanismo de naturaleza informativa. Este mecanismo no tiene un carácter contencioso en el sentido de, pues no es judicial, es un mecanismo que no da lugar a la suspensión de actividades ni imposición de multas o suspensión de actividades. Vamos a ver que lo que genera es pues una información valiosa y adicionalmente pues indirectamente pues medidas para que se cumplan pues como tal las normas ambientales de los países. Asimismo también se busca promover pues la transparencia, el intercambio de información entre las partes de interés y pues esto está muy en línea con un acuerdo que celebraron los países de Latinoamérica y el Caribe en materia de derechos de acceso, especialmente pues, el derecho de acceso a la información ambiental y participación en materia de asuntos ambientales. Básicamente, digamos que estos son algunos de los desarrollos, de los derechos que se busca desarrollar pues, con este mecanismo. Pues quería, antes de hablar pues como de los requisitos y el procedimiento de este mecanismo, contarles un ejemplo. Pues acá es importante señalar que pues hemos estado en un proceso pues de montaje y pues hemos iniciado también esta labor de divulgación. Entonces hasta el momento no hemos recibido solicitudes, pero lo que hemos considerado adecuado para pues, dar a conocer y explicar pues, el mecanismo es utilizar casos de estas otras secretarías que les mencioné que existen bajo los otros tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos. Entonces, este es un ejemplo un caso que se presentó, una solicitud que se presentó en el CAFTA-DR por parte de una organización ambiental en la que se alegaba que si bien República Dominicana tenía leyes para proteger una tortuga que tenía una protección especial, que era la tortuga carey, pues estaba presentando la caza, la captura ilegal de esta especie. Entonces, la Secretaría recibe la solicitud, pues revisa que cumpla con los requisitos, se adelanta el procedimiento que vamos a ver y se llega pues a la elaboración del expediente de hechos en los que en cierta manera pues se evidencia que a pesar de contar con este marco jurídico que protegía pues, a esta especie, que prohibía la caza y la captura pues, de esta especie, se estaba incumpliendo o no se estaba como tal aplicando esas normas. Entonces, con ocasión pues, de ese informe, ese expediente, el gobierno pues, de República Dominicana toma medidas en el sentido pues, de adelantar una campaña, por un lado, pues, de educación, de sensibilización y adicionalmente pues, de confiscar estos productos, estas piezas que se encontraban en el mercado y que eran pues, ofrecidas para los turistas, productos cosméticos, productos de decoración, souvenirs, entre otros. Entonces, se toman estas medidas y se logra establecer pues, que en un 90% se redujo la caza ilegal pues, de esta especie y incluso pues, en este caso se logró contar con recursos de cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos para pues, adelantar esta campaña y estas medidas. Entonces, como tal, les quiero dejar ver que el mecanismo como tal, pues en ese caso, pues no se ordenaron las medidas concretas, pero sí generó esa presión para que se tomaran las respectivas medidas. Ahora, algunas preguntas, estas son unas inquietudes que hemos identificado, pues que generalmente nos hacen, pero en caso que tengan alguna otra duda,
nos pueden escribir por el chat y la podemos ir respondiendo, o al final también vamos a abrir una sesión de preguntas o comentarios. Entonces, la primera inquietud que puede surgir es, bueno, ¿quién puede presentar la solicitud? Es como veían en la disposición del capítulo ambiental, la solicitud puede ser presentada por cualquier persona y para eso nos podemos remitir a la parte de definiciones del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, en la que se define que persona puede ser una persona natural o una persona jurídica, ya sea una organización sin ánimo de lucro o una empresa. Entonces, una persona, un ciudadano de a pie o una ONG o una compañía o una empresa, una sociedad puede llegar a presentar este tipo de solicitudes. Ahora, deben estar ubicadas o tener domicilio en alguno de los dos países. Entonces, pueden ser personas jurídicas o naturales en Estados Unidos o Colombia. Ahora, ¿qué situación se puede presentar? Que la persona esté en Colombia y la solicitud se dirija contra pues, el gobierno colombiano. En ese caso, pues la Secretaría es competente para conocer la solicitud. O que la persona esté en Estados Unidos y dirija la solicitud contra Colombia. En ese caso también la Secretaría sería competente. Podría pasar también que la persona esté en Colombia y dirija la solicitud contra Estados Unidos. Pues eso no es muy común en lo que hemos hablado con las otras secretarías, pero podría presentarse y en ese caso pues también tendríamos competencia. Sin embargo, si la solicitud se presenta en Estados Unidos, por una persona de Estados Unidos contra el gobierno de Estados Unidos, sería la Secretaría del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, quien sería la Secretaría competente para conocer, en ese caso, pues, esa solicitud. Entonces tenemos esas cuatro situaciones y pues, una de esas cuatro situaciones en las que, pues, como tal, no tendríamos competencia. Ahora, otra inquietud que puede surgir, porque pues, se puede asociar que el mecanismo está asociado pues, a un instrumento de comercio exterior que se requiera como tal una operación de una importación, una exportación, un tránsito de mercancías. Y en ese caso, pues, bueno, en esas días es importante señalar que el mecanismo quedó abierto para todo tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver otros ejemplos, pero no es necesario, o incluso la mayoría de veces no se presenta como tal una operación de comercio exterior en este tipo de solicitudes. Hay un caso que un ejemplo que les voy a dar también en Centroamérica, y pues no es común, pero puede llegarse a presentar esa situación pues, de una operación de comercio exterior, pero no es un requisito para su presentación. Ahora, otra inquietud es si este mecanismo se limita para empresas con capital estadounidense o colombiano, y la respuesta es que aquí realmente lo que se tiene en cuenta es el domicilio, la ubicación pues, de donde está la persona natural o jurídica, pero no como tal entonces si hay inversión extranjera o no. Otra inquietud que puede surgir es si se puede llegar a presentar solicitudes de manera anónima. Y la respuesta es, pues vamos a ver un requisito de este mecanismo, o que deben tener las solicitudes, y es que se debe identificar al solicitante. Entonces, como tal, pues no se podría llegar a presentar solicitudes de manera anónima, pero se puede manejar, o se le puede dar un carácter de confidencial. Entonces, en ese caso, pues no se divulgaría los datos personales del solicitante o los solicitantes, y especialmente pues teniendo en consideración pues el contexto de Colombia frente pues, a líderes ambientales y defensores ambientales. En ese caso, entonces,
la información pues, relacionada con datos de la persona, su nombre, domicilio y demás, digamos, no se haría público, pero otros aspectos de la solicitud que no comprometa pues como tal la identidad pues, del solicitante o los solicitantes se podría llegar a compartir. Incluso pues, en este acuerdo para la extracción de la Secretaría se establecen algunas disposiciones para el manejo confidencial de la información. Ahora, pues, ¿qué se entiende por legislación ambiental? Y aquí vale la pena señalar que en Colombia pues tenemos autoridades ambientales nacionales y también regionales y locales. Luego, aquí la Secretaría tiene competencias para los casos en los que se alega el incumplimiento o la falta de aplicación de normas de carácter nacional, no como tal normas de carácter local o regional. Digamos que eso también por una definición que se estableció respecto a qué se entiende por legislación ambiental en el mismo capítulo 18 o ambiental del Tratado de Libre Comercio. Entonces les decía que se deben cumplir unos requisitos, entre esos, pues que la solicitud pues, debe ser presentada en inglés o español por una persona que sea parte, una persona que esté ubicada en uno de los dos países, y adicionalmente pues la identificación de esa persona con la posibilidad pues, de solicitar su manejo como confidencial y adicionalmente pues suministrar información que apoye o respalde esa solicitud, ya sean videos, fotografías, planos, entre otros. Y hay un requisito que les vamos a contar un poco, pues, qué estamos haciendo para también poder que personas del común puedan hacer uso del mecanismo sin tener conocimientos en materia de legislación ambiental. Y es que, bueno, sí se debe identificar las normas que se consideran no se están aplicando efectivamente. Entonces, en principio, esto podría ser una limitante, pero hemos pues, desarrollado estrategias para que esta situación pueda llegar a superarse por parte pues, de personas que estén interesadas en la presentación de estas solicitudes. Ahora, hay un requisito que vale la pena señalar también por la audiencia que podemos tener y es dirigido especialmente pues, al sector privado. Entonces, las empresas, como les decía, también pueden presentar estas solicitudes. No es muy común, digamos, hay casos en los que se ha presentado, pero en ese caso, pues, se debe buscar que esa solicitud realmente promueva el cumplimiento ambiental más que afectar a un competidor o una industria. Y adicionalmente, pues, estos son mecanismos internacionales que entran a operar cuando las instancias a nivel nacional pues no han llegado a funcionar o pues de manera efectiva pues no han operado. Luego entonces sí se requiere pues que se hayan agotado esas instancias internas. Ya vamos a ver también pues qué requisitos se entran a mirar particularmente en la respuesta de la parte, pero si hay un sancionatorio en curso o un proceso judicial en curso por los hechos que se alegan, pues en ese caso habría que, en cierta manera, pues darle prioridad o esperar a que se dé ese pronunciamiento respectivo a nivel pues, interno para poder llegar a conocer esa solicitud. Entonces, respecto al trámite, luego de la solicitud, la Secretaría debe determinar pues, si cumple con los requisitos que acabamos de señalar y si es así, la Secretaría expide una determinación, o sea, es la palabra que se utiliza en el capítulo 18 ambiental y también debe establecer si resulta procedente solicitar una respuesta de la parte. Para eso entonces hay unos criterios
que se indican en el capítulo 18 ambiental, relacionados a que pues la solicitud pues realmente busca alcanzar estos objetivos del capítulo 18, que no se basa exclusivamente en información de medios de comunicación. Adicionalmente, pues que se trata de una solicitud que pues genera una afectación para el solicitante. Y por otro lado, como les comentaba, que se han eh, agotado los mecanismos, recursos, acciones a nivel interno. Eso es avanzar también que puede pasar por parte del Estado frente a esta situación. Digamos que puede llegar a indicar el Estado en su respuesta frente a esta situación. Y luego, entonces, si la Secretaría determina que vale o la solicitud resulta procedente para que haya una respuesta de la parte correspondiente, del gobierno correspondiente, la parte o el gobierno pues debe pronunciarse frente a esos hechos que se están alegando y puede llegar a indicar entonces que frente a esa solicitud pues está adelantando un proceso judicial o un proceso sancionatorio en cuyo caso pues la solicitud no se continuaría porque, como les decía, hay que agotar esa instancia a nivel interno y adicionalmente pues puede llegar a señalar que el asunto ya fue incluso pues objeto de uno de estos procesos judiciales o administrativos u otro tipo de aspectos relacionados. Con base en esa información que indique la parte o el gobierno, en nuestro caso, pues Colombia sería el Ministerio de Ambiente, se debe pues analizar o establecer si la solicitud y la respuesta pues ameritan de adelantar una investigación para esclarecer los hechos que se alegan en la solicitud. Entonces, la Secretaría procede a recomendar, si es el caso, a este Consejo de Asuntos Ambientales el desarrollo de un expediente de hechos, que es un reporte, un informe que se elabora en el cual se tiene en cuenta pues no solamente la solicitud y la respuesta a la parte, sino también información de expertos, de partes de interés. Entonces, si hay una empresa pues, que se haya visto involucrada, se puede llegar a recibir información de ese tercero, incluso pues también visitas en campo, se pueden llegar a acelerar pues sesiones de trabajo o visitas o audiencias con las comunidades para recibir la información y pues precisamente tener una visión mucho más objetiva o integral, pues de ser posible, de esos hechos que se alegan. Entonces, con base en esa información, esos insumos que se reciben, se elabora este expediente de hechos que pues buscan, como les digo, pues esclarecer o sacar a la luz esa situación que se alega en la solicitud, teniendo en cuenta, digamos, las diferentes posiciones o información técnica y científica que esté disponible. Luego, entonces, la Secretaría elabora ese expediente y el Consejo pues, debe decidir entonces si se hace público y puede incluso, bueno, si se elabora puede además de definir si se hace público, incluso si hay, digamos, hay lugar de pronto a hacer algunos ajustes del mismo informe. Algunos ejemplos para pues, seguir explicando el mecanismo. Estos son casos también que se presentaron bajo el CAFTA-DR. El primero es un caso de
una planta de beneficio animal o lo que se conoce como un matadero, pues ellos lo llaman rastros en los que un grupo de ciudadanos alegaba que había una instalación que no contaba con los respectivos permisos de vertimiento, de manejo de aguas residuales, o de vertimientos, de una gestión adecuada de los residuos. Entre otros, la Secretaría incluso no llegó a conocer o a pronunciarse de los requisitos más bien, y pues el gobierno de Guatemala procedió a tomar medidas para pues adelantar un proceso sancionatorio, penal, cerrar la operación de esta planta de beneficio animal. Y entonces, lo que quiero llamar también de la atención con este caso es que, como tal, se tomaron las medidas, no, digamos, la Secretaría como tal, sino el gobierno, pues, viendo, pues, que no se ha adelantado una adecuada gestión de control y seguimiento, pues, toma estas medidas que, pues, dan lugar a que la Secretaría como tal, entonces, por una solicitud de los peticionarios, pues se retira la solicitud por ocasión de las medidas que se toman. Entonces, también quiero señalar con este ejemplo que el mecanismo puede eh, generar presión para que las autoridades competentes pues tomen las medidas, y muchas veces pues lo que se busca entonces es pues evitar también litigios o pues movilizar pues también a las autoridades para que adelante las respectivas acciones. Otro caso que eh, quisiera señalar es de un establecimiento, eh, un bar en la ciudad antigua, también en Guatemala, que está generando pues, afectaciones en materia de ruido contra un hotel vecino. Los dueños pues, del hotel presentan la solicitud alegando pues, que la afectación en materia de contaminación auditiva que se estaba generando también se cumple con los requisitos señalados, y el gobierno procede también a tomar medidas para que, incluso pues en ese caso no se tenía una norma de límites permisibles de ruido, pues se llega a expedir la norma con ocasión pues de esa solicitud. Pero lo que también es interesante es que las solicitudes, se han presentado varias solicitudes o varias quejas por parte de los dueños del hotel, que no no han obtenido una respuesta a su solicitud, y pues el mecanismo sirvió entonces para que fueran escuchados, tuvieron espacio incluso con las autoridades ambientales, y pues como tal entonces se tomaron las medidas, no, como les digo, directamente por parte de la Secretaría, sino con ocasión pues, digamos, de la solicitud, pero son las autoridades competentes quienes al final entonces se movilizan para adelantar como tal entonces pues, procesos administrativos, eventualmente judiciales, pues, que no se habían iniciado. Otro ejemplo que, como les contaba, pues tiene que ver con operación de comercio exterior, que no es muy común. Se dio en la República Dominicana con ocasión de una empresa que se dedicaba a la exportación de baterías de plomo ácido, que son considerados residuos peligrosos, y tiene una regulación especial bajo un tratado internacional que es el Convenio de Basilea, que regula el transporte transfronterizo de estos residuos peligrosos. La empresa esta empresa exportadora, pues venía entonces haciendo la gestión de residuos, enviando pues estos residuos a otros
a otros países y había una empresa local que pues estaba viendo afectada por esa operación de comercio exterior, pues exportación de esos residuos, que era pues una materia prima que necesitaban. La solicitud en este caso la presenta esta empresa que estaba perdiendo pues mercado por las exportaciones de estos residuos. Y pues en ese caso, pues la Secretaría de Centroamérica considera que como tal, pues por la manera en que se presenta la solicitud y las consideraciones, pues era evidente pues, que se trataba de competidores de una misma industria y que pues más que buscar entonces una protección de la protección ambiental y alegar pues una inaplicación de las normas ambientales, se estaba en cierta manera pues utilizando el mecanismo para tomar medidas contra un competidor. Pues la Secretaría incluso pues llega a identificar que pues si bien habían, habían disposiciones bajo el acuerdo de Silea para que se hiciera la gestión o se le diera una preferencia a la gestión de los residuos a nivel interno, porque en materia pues, de residuos peligrosos se busca que ese tratamiento, ese aprovechamiento de los residuos se haga lo más cercano al lugar de su generación. Entonces, ese tipo de disposiciones aún no se tuvieron en cuenta pues, por parte del solicitante y resulta que pues, la solicitud pues, no cumplía con esos requisitos y no se continuó con ella. Sin embargo, pues, los solicitantes tienen la posibilidad de presentar pues, una nueva solicitud. En ese caso pues, no sucedió. Bueno, nos hacen una pregunta y es ¿qué casos han ocurrido en Colombia? Como les decía, pues el mecanismo realmente, pues, si bien había quedado en el capítulo 18 y el Tratado de Libre Comercio entró en vigencia en el 2012, en mayo de 2012, hasta el año pasado, pues con el acuerdo que suscribieron los dos países para establecer formalmente la Secretaría, es que entra a operación. Entonces, hemos estado pues en ya les voy a contar un poco, digamos, lo que hemos venido haciendo, pero eh, hasta el momento, pues, no hemos recibido solicitudes. Hemos tenido conversaciones con algunas personas que han mostrado algún interés, pues, con ocasión de las charlas o porque nos contactan y pues nos han informado pronto la posibilidad de presentar una solicitud, pero para confirmarles no hemos recibido pues una solicitud, pero hay potenciales solicitantes que han visto pues con interés el mecanismo. También quería contarles un poco pues lo que hemos venido haciendo por parte de divulgación y pues un plan de trabajo que hemos diseñado para pues dar a conocer pues el mecanismo pues algún también material con el que ya contamos. Por un lado, pues procedemos a identificar nuestras partes de interés, entre ellas pues la sociedad civil, organizaciones ambientales, líderes de opinión, líderes ambientales, líderes comunitarios, comunidades también pues, étnicas o mujeres. Estuvimos también en las regiones haciendo eventos, pero con ocasión pues, de la contingencia hemos estado pues, haciendo pues, ya este tipo de sesiones virtuales o reuniones también remotas. También con las universidades, especialmente con los consultorios jurídicos que manejan temas de derecho ambiental o de derecho de interés público, programas ambientales. Hemos también tenido pues, sesiones de divulgación o incluso pues, también la posibilidad pues, de publicar o elaborar
cartillas u otros documentos para, pues, incluso generar pues, la discusión a nivel académico o también pues, que los consultorios jurídicos, especialmente que tienen unas áreas de derecho ambiental, puedan llegar a asesorar a potenciales solicitantes eh, respecto al requisito que les indicaba de identificar las leyes ambientales que se alegan como que no se están aplicando efectivamente. Entonces, para superar situación pues, o ese requisito pues, que puede hacerlo, la solicitud como tal no es complicada, pero sí vemos que pues, frente a ese requisito puntual, pues podríamos tener esa asesoría o apoyo de los consultores jurídicos que pues han manejado pues, este tipo de litigios o casos pues, relacionados con derecho ambiental. Adicionalmente, pues con el sector privado nos interesa mucho estos espacios para pues, darles a conocer el alcance del mecanismo, eh, no solamente, digamos, porque pues, algunas empresas podrían llegarse a verse involucradas, pero teniendo en cuenta pues, que el mecanismo como tal no da lugar a unas sanciones o a suspensión de actividades o a condenas, pero sí pues, que pueden llegar también a hacer uso del mecanismo como veíamos en algunos de los casos. Y pues también con el sector público, pues hemos estado también haciendo, o vamos a programar también sesiones para pues explicarles el trámite, el alcance que tiene, porque pues muchos de estos funcionarios al final tienen que intervenir en el proceso y es importante pues hacer ese ejercicio pedagógico. Entonces, pues para esto pues hemos realizado pues sesiones presenciales, eventos, talleres, desayunos y estuvimos, como les decía, también yendo a las regiones hasta que se presentó la situación de la pandemia y pues ya tenemos un sitio web para, les voy a mostrar nuestra dirección. Está realmente pues a punto de hacer los ajustes, pero pueden irlo ya visitando y pues hacernos comentarios y la posibilidad también entonces pues de que nos hagan estas recomendaciones para seguirlo mejorando. Digamos, ya pueden más adelante pues presentar incluso las solicitudes en línea. Hay una plataforma que se diseñó para que se acompañe a las personas en el cumplimiento de los requisitos que mencionamos. Incluso pues también la posibilidad pues, de contactarnos para resolver alguna inquietud. Y también pues redes sociales pues para llegar a ciertas audiencias. Hemos también elaborado videos explicativos, infografías. Y también, como les decía, pues esperamos hacer publicaciones con universidades o también pues que se genere pues, el debate pues, respecto al mecanismo. Estamos esperando también que el Consejo de Asuntos Ambientales, que los dos gobiernos expidan unos procedimientos mucho más detallados para el trámite de las solicitudes. Sin embargo, se puede llegar a operar con las disposiciones que hay en este momento del capítulo 18. Entonces, en materia ambiental, en materia internacional, se aplica la costumbre internacional, que son esas prácticas generales, sistemáticas, que pues en este caso digamos, podríamos en cierta manera pues observar los procedimientos que tienen las otras secretarías y se pueden tener en cuenta entonces para resolver digamos temas de vacíos que pueden presentarse en este momento, pero espero que pues, cuando tengamos entonces los lineamientos del gobierno, entonces pues temas de ciertos términos de ciertas etapas del procedimiento, digamos, que puedan llegarse
a precisar. Adicionalmente, pues como les decía, pues en el sitio web pueden llegarse a presentar las solicitudes, también a un correo electrónico que a continuación vamos a mostrar, pero también pues la posibilidad de presentarlo en físico. Pues hoy en día pues nuestra recomendación es que aprovechen pues la, la posibilidad de la plataforma del sitio web o el correo electrónico para pues evitar pues que salgan de sus casas. Y finalmente, pues como les decía, también la posibilidad de presentar estas solicitudes de manera confidencial, no anónima, pero pues sí, pues que puede presentarse una solicitud en la que pues, no se va a revelar pues, los datos del solicitante, no serían públicos, pero pues sí se requiere esa información para mantener el contacto, pues aclarar algunos aspectos o pues adelantar las respectivas notificaciones. Aquí entonces se encuentran en nuestro sitio web el correo electrónico para inquietudes o para resolver inquietudes o presentar alguna solicitud si así lo consideran, y pues nuestras redes sociales. Pues finalmente, de nuevo agradecerle a Carlos y el equipo por este espacio, por pues, la posibilidad de compartir con ustedes pues, esta información del mecanismo y pues resolver las inquietudes o preguntas que puedan tener. Podemos entonces destinar unos minutos para ello. Bueno, gracias David, muy interesante la presentación. Bien importante conocer todo el marco de acción y el alcance de la Secretaría como tal. Veo por acá que tenemos, nos pregunta Nicolás Jaramillo, ¿quién sería el contacto para presentar estas solicitudes? ¿O todo debe hacerse vía el portal? Sí, bueno, gracias Nicolás por la inquietud. Puede presentarse entonces al correo electrónico que ven en la pantalla. En el sitio encontrarán pues, también una sección para hacer la presentación de las solicitudes en línea y en físico. Después también, si me escriben a ese correo, les puedo enviar la dirección. Pero, como les digo, pues preferimos en este momento que las solicitudes se hagan en línea para pues, prevenir, digamos, y colaborar pues, con las medidas del gobierno. Muy bien, gracias David. Pregunta Carlos Pineda, una vez presentado el expediente, informe por parte de la Secretaría, ¿existe algún tipo de mecanismo de seguimiento a las actuaciones que tengan las instituciones asociadas? Sí, gracias por la pregunta. El Consejo de Asuntos Ambientales se reúne con cierta periodicidad y puede llegar a revisar entonces qué medidas se han tomado con ocasión pues, de la elaboración del expediente. Incluso, pues, como les decía, puede eventualmente se pueden conseguir o gestionar pues, recursos de cooperación. Entonces, si hay un seguimiento, pues, se busca hacer un seguimiento por parte pues, de los miembros del Consejo respecto, digamos, que a qué medidas se han tomado con ocasión del expediente. Ok, perfecto. Tatiana Giraldo pregunta, ¿qué relación tienen con las autoridades ambientales locales? Ok, como les decía entonces, el mecanismo está enfocado pues, en la no aplicación de la legislación ambiental de carácter nacional. Entonces, como tal, no se entraría a conocer de solicitudes en las que se invocan solamente el incumplimiento de normas regionales o locales. Ahora, las autoridades ambientales regionales y locales pues terminan aplicando normas nacionales. Luego entonces puede pasar que en una solicitud pues se ve involucrada como tal una autoridad ambiental regional o local, pero pues se trata entonces de normas nacionales que se alegan que no se están aplicando, y en esa medida pues quien debe dar la respuesta, no sé, quien debe pronunciarse frente a la solicitud en caso pues que así lo determine la Secretaría es el Ministerio de Ambiente. Pero para ello pues el Ministerio debería tener en cuenta los insumos o pues, la información que le suministre la autoridad ambiental regional o local correspondiente.
Perfecto, gracias. No hay más preguntas por acá. Yo tenía dos inquietudes, David. Dale, Carlos. Uno, digamos, mencionaste algunos ejemplos o algunos casos del CAFTA-DR, particularmente con relación a México. Digamos que el NAFTA, pues y ahora Ujú. USMCA, que lleva pues muchísimos años, no mencionaste ningún ejemplo. ¿Cómo ha sido la Secretaría respectiva Sí, en ese tema? em, de hecho, el mecanismo inicia con NAFTA, lleva ya aproximadamente 25 años operando. Luego entonces digamos que pues, son el referente pues, para la Secretaría. Pues, ellos, eh, ellos la mayoría de casos que se han presentado pues, son de México. Hay también pues, algunos casos de Estados Unidos, varios casos de Estados Unidos y Canadá, pero digamos que también se presenta una particularidad y es que eh, también muchas veces problemáticas compartidas que tienen, ¿no? Por las fronteras, aves migratorias o situaciones de episodios de contaminación. Eh, pero digamos que como tal no es necesario que eso se presente, ¿no? Es que sean problemáticas compartidas. Sin embargo, la Secretaría de NAFTA tiene una competencia mucho más amplia en el sentido que no solamente tiene a cargo este tipo de mecanismos, sino también maneja como la agenda común pues, de los tres países. Entonces, sí se encargan de muchos temas de cooperación, de investigación, eh, pues, desarrollo como de programas que atiendan ese tipo de problemáticas que son compartidas. Entonces, sí, digamos que ellos también pues son una secretaría pues, que lleva mucho tiempo operando, pues, han recibido un número significativo de solicitudes, pero especialmente pues, las solicitudes, en la mayoría de los casos se presentan en México, incluso también por parte de organizaciones que están ubicadas en Estados Unidos o Canadá, o incluso alianzas organizaciones que se organizan para presentar solicitudes pues, en esos países. Nicolás Jaramillo dice, ¿podría darnos algunos ejemplos de estos casos y cuáles han sido los resultados? Entendería que casos México, supongo yo. de México, sí. Por Ujú. ejemplo, un caso de un puerto, Cozumel, se quería adelantar en un área protegida, sobre todo pues en un área muy sensible por los corales eh, y en cierta manera pues el proyecto se estructuró de tal manera que no se requería un instrumento de manejo y control ambiental. Entonces, en cierta manera fue como un bypass que se le hizo a este requerimiento y se presenta la solicitud por parte de unas organizaciones ambientales alegando pues que sí que no se estaba cumpliendo con este instrumento de manejo y control ambiental. Digamos que pues al final se toman las medidas, pues, bueno, como les decía, el mecanismo como tal no genera unas órdenes o unas medidas, pero con ocasión pues, de la solicitud, pues el proyecto no se generó tanta presión que no se llevó a cabo. También digamos que hay casos de aves migratorias que se presentó por parte de unas organizaciones ambientalistas con ocasión también de unos proyectos de aprovechamiento forestal o de plantaciones forestales que están afectando pues estas aves y también con, con ocasión pues, de la solicitud pues, se toman medidas para proteger estas especies. Hay también otro caso muy famoso de una planta en México de una fundidora de plomo en la que como tal pues no se tomaron las medidas para hacer un cierre y un abandono adecuado y pues eso generó pues afectaciones en el suelo y aguas subterráneas y pues se llega a elaborar el expediente de hechos y se evidencia pues estas situaciones que incluso da lugar a recursos de cooperación ambiental
de cooperación internacional para hacer las actividades de remediación. Son algunos de los ejemplos, digamos, que podría mencionarles, pero pueden consultarlos también este tipo de solicitudes son públicas, pueden consultar en las respectivas páginas de las secretarías todas las etapas que tienen desde la solicitud hasta la determinación que toma la Secretaría del cumplimiento de los requisitos, de la recomendación o la determinación de requerir a la parte que se pronuncie, la respuesta de la parte, la determinación o la recomendación de elaborar el expediente de hechos, el expediente de hechos como tal. Entonces, es un poco también lo que queremos hacer en nuestro sitio, que puedan también consultar esa información de las solicitudes que vamos a recibir. Muy bien, perfecto, David. Jesús Ocampo pregunta, ¿tienen injerencia en la aplicación de normas ambientales para reducción de aranceles a empresas que trabajan en pro del medio ambiente? No, podríamos de pronto pues ponerse en contacto con los puntos de contacto del Ministerio de Comercio o eventualmente también, pues si es el caso, de la embajada para que les puedan ayudar con ese tipo de gestiones. Vemos que como tal no brindaríamos como tal ese apoyo, pero pues podríamos colaborarles poniéndolos al tanto de los funcionarios que estarían a cargo. Muy bien. Nicolás Jaramillo pregunta, en caso de tener que hacer una solicitud, ¿se debería hacer tanto al ente local como a través de ustedes? Sí, muy buena la pregunta, Nicolás. Uno de los aspectos que se tiene en cuenta entonces es que la, em, los hechos relacionados con la solicitud se hayan puesto en conocimiento a la autoridad competente. Entonces, se debe presentar una comunicación, pues termina siendo pues, un derecho de petición para que la autoridad competente sea puesta en conocimiento y, de ser el caso, la respuesta de la respectiva autoridad pues debería ser aportada en la solicitud, pero si no hay una respuesta, porque puede pasar entonces que haya una omisión en el requerimiento o en la respuesta al requerimiento, pues así que es que se indique. Pero sí, uno de los requisitos es que se haya informado a la autoridad de los hechos que van a ser objeto de la solicitud. Ok, bueno, David. No hay como más preguntas. Yo tenía un último comentario. Me causa curiosidad el caso de contaminación auditiva en Antigua, Antigua. Guatemala, entre el bar y el hotel. ¿Cómo logran? Porque no es un tema de promoción de comercio allí involucrado, sino un Sí, bar. ¿Cómo funciona eso? eh, bueno, sí, digamos que son dos privados que no necesariamente pues tienen que ser así, pues muchas veces son organizaciones sin ánimo de lucro las que presentan la solicitud contra un privado pues puede ser otra organización o una persona natural, pero realmente pues si es una empresa la que se ve involucrada por una solicitud que presenta una ONG o un ciudadano o ciudadanos. Luego, entonces, digamos que como tal, no se requiere pues de una calidad especial, digamos que para ser como, pues, verse involucrado pues en una solicitud, como les indicaba también, el mecanismo pues quedó mucho más amplio y no se requiere pues que haya una operación de comercio exterior, de exportación, importación. Yo pues considero que en cierta manera esto responde a que uno de los objetivos pues, de estos instrumentos de comercio exterior, de los tratados de libre comercio, es que, como les decía, que los estados tengan normas ambientales que adicionalmente no debiliten sus estándares ambientales y que adicionalmente pues, cumplan con esas normas ambientales, de tal manera que no se genere un dumping ambiental, que una de las partes produzca sin asumir esos costos, interiorizando esos costos en sus productos o en sus procesos productivos. Luego, de esa manera, pues sin que necesariamente pues, se presente una operación de comercio exterior, pues a los estados les interesa pues, que compitan en igualdad de condiciones y pues que sus empresas o las empresas de sus competidores
más bien, sí asuman esos costos, incluso pues en el caso de Estados Unidos son altos. Entonces, ahí cuando se estuvo negociando en su momento, pues el TLC hubo mucha presión pues, de la sociedad civil y del sector privado para que este tipo de instrumentos o de figura quedara incluida en el capítulo ambiental, pues para, en cierta manera, pues proteger pues esos intereses de las empresas estadounidenses. Muy bien. No, gracias David. Muy clara tu presentación. Gracias, Te Carlos. agradecemos mucho. Eh, Esta presentación va a estar el link colgado tanto en la página web nuestra como en YouTube. Eh, a su vez, los invitamos a que por favor diligencien la encuesta, una pequeña encuesta que tenemos allí en el chat. Y los invitamos a su vez también a dos eventos que tenemos el día de mañana. Uno para un webinar informativo del programa de internacionalización a Estados Unidos, mañana de 11 a 12. Y a su vez tenemos otro evento con declaración de renta de personas naturales de año grabable del 2019 con KPMG. Están todos cordialmente invitados. Reiteramos a David nuestros agradecimientos y a su vez a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Buen Ok, día. muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Gracias.